Enhorabuena. Parecía que se sentía incómodo durante los dos primeros sets debido al calor. ¿Alguna vez pensó que solo tenía que soportar el calor durante un corto periodo de tiempo y que luego, cuando se enfriara, estaría bien? Sí, podría decirse eso. Estaba deseando ver todo el estadio cubierto de sombra. Hacía mucho calor. Comenzamos con un primer juego que duró 16 o 17 minutos, lo cual resultó ser bastante agotador para ambos jugadores. El primer set estuvo muy disputado, con intercambios de golpes que exigían mucho físicamente. Me hizo sentir incómodo en la cancha porque era muy agresivo. Sacó bien y se mantuvo cerca de la línea, golpeando la pelota temprano, lo que me hizo moverme mucho. A menudo me ponía a la defensiva. Él jugó bien. Se podía apreciar que él tenía una estrategia clara y estaba muy enfocado. Por lo tanto, me resultó bastante complicado jugar bien en los primeros sets. En el tercero sentí que las cosas empezaban a tomar forma. Golpeé la pelota mejor. Comencé a sentirme mejor en la cancha y también con mi servicio. No estuve sacando bien durante los dos primeros sets, y luego el tercero y el cuarto son estupendos. Creo que incluso podría haber hecho más saques directos que él, lo cual es una estadística inesperada considerando que él tiene uno de los mejores servicios en el juego. Esto me facilitó la vida durante el partido. Ganar mis saques se volvió un poco más sencillo. Fui capaz de moverme con soltura y ejercer presión en su saque. No obstante, estoy muy satisfecho con mi rendimiento en el tercer y cuarto sets. ¿Podría hacerle una pregunta sobre la programación? Existe la posibilidad de que tengamos otro final tardío esta noche. Desde el punto de vista de mantener una competencia justa, ¿considera que es justo para el torneo? ¿Qué piensa usted que debería hacerse? ¿Qué beneficios conseguiré? Disponemos de 2 días, por lo tanto, no percibo gran ventaja en ello. Las semifinales tendrán lugar el viernes, por lo que el vencedor del encuentro de esta noche dispondrá de tiempo suficiente para descansar y recuperarse. La planificación se ha convertido en un tema popular, por así decirlo. Discutimos este tema hace unos partidos. Abordé este asunto durante una conferencia de prensa. No pude proporcionar una respuesta clara porque es responsabilidad de los torneos del Grand Slam y de nuestras respectivas giras encontrar formas de acomodar tanto a los jugadores masculinos como femeninos de una manera equitativa, de modo que no tengamos finales demasiado tarde. Creo que Association of Tennis Professionals introdujo este cambio de norma. Los eventos de Grand Slam no están en Association of Tennis Professionals Tour. Poseen sus propias normas y reglamentos que son independientes de nuestros recorridos. Somos conscientes de que hay 2 sesiones, ¿verdad? Así que si se planifican 2 partidos para que comiencen a las 12, los hombres jugarán al mejor de 5 sets. Si el encuentro se prolonga durante 3 o 4 horas, se requieren aproximadamente 45 minutos para asear el estadio y prepararlo para la sesión de la tarde con nuevos espectadores. Así que requiere mucho tiempo. Coco Gauff ha participado hoy en un encuentro bastante extenso. Hoy he jugado un juego largo, entonces la sesión de la tarde comenzó 2 horas más tarde de lo programado. Así que esta situación no es ideal y tampoco es buena para Sinner y Rublev. Estoy convencido de que no están satisfechos con el posible inicio del partido, que no sé si el partido de Sabalenka está sucediendo, pero nunca se puede tener certeza. Incluso podrían comenzar a medianoche. Así que hemos observado en el pasado que algunos encuentros concluyen muy tarde. Soy consciente de que para el público y para el torneo puede resultar emocionante presenciar el final de un partido a las 4 o a las 3 de la madrugada. Yo participé en algunos de esos, pero ciertamente no es placentero para nosotros. La ventaja de contar con cuartofinalistas en la sección masculina es que disponemos de 2 días para estos encuentros. Por lo tanto, creo que es tiempo suficiente para descansar adecuadamente y recuperarse. Sí, comprendo su perspectiva. ¿Existen maneras de abordar este problema? Quizá podrían programar menos partidos en la pista principal. Prefieren realizarlo en múltiples sesiones, dado que cada sesión tiene un valor económico importante para ellos. Por lo tanto, naturalmente, lo comunicarán e intentarán atraer al mayor número posible de personas para que asistan a las distintas sesiones. En la emisión televisiva existen numerosos factores en juego. Las cadenas de televisión aportan una gran cantidad de dinero al torneo y lo patrocinan. Así que, al final,
Son ellos los que deciden y establecen los límites. Eligen qué jugador observar y a qué sesión asistir, entre otras cosas. No obstante, debo decir que Craig Tiley es una buena persona a la que tengo un gran respeto. Siempre da lo mejor de sí mismo por los jugadores. Es un director de torneos que siempre procura comunicarse con los jugadores y considerar sus opiniones. No obstante, las cadenas de televisión son las que ostentan mayor influencia. Somos conscientes de ello. No es de extrañar, ya que son ellos quienes nos proporcionan el escenario y la plataforma para conectar con millones de personas en todo el mundo, lo cual resulta muy beneficioso para nosotros. Por lo tanto, es complicado determinar cuál es el mejor desenlace en esta situación. Soy consciente de que ustedes utilizaron toallas y bolsas de hielo en la cabeza, entre otras cosas. ¿Funcionó algo de ello? He intentado todo lo que he podido en el tiempo limitado entre los cambios. No obstante, ambos experimentamos el impacto de la elevada temperatura. Cuando se juega en una cancha dura, el calor es absorbido por la superficie. Así que, para nosotros los jugadores, sentimos incluso más presión de la que usted sentiría en las gradas. También correr. Es difícil reducir la frecuencia cardíaca y controlar la respiración. Quiero decir, el partido es muy intenso y el alto nivel de tenis e intensidad requiere mucho esfuerzo. Siente que está utilizando mucha energía y no tiene mucho tiempo para descansar. Así que sí, utilizar bolsas de hielo en la cabeza y el cuerpo es una forma de intentar reducir la temperatura y refrescarse un poco. Esto se debe a que usted puede sentirse atrapado por el calor, tanto en el interior como en el exterior, especialmente en un día como hoy. ¿Es posible disfrutar de un juego de esa manera mientras se está jugando? ¿O es simplemente un trabajo arduo y el disfrute proviene de la satisfacción de ganar? Le dije a mi equipo esto justo después del partido. Mencioné que este juego no me resultó nada agradable. Por supuesto, me siento orgulloso de haber superado los desafíos y obstáculos, y estoy contento de haber ganado, pero la experiencia no fue para nada agradable. Fue en efecto un periodo complicado, con mucho sufrimiento en todos los aspectos, pero a veces simplemente hay que aceptar estos días, enfrentarse a la situación e intentar sacar el mejor partido de ella. Novak, hoy ha alcanzado usted otro punto significativo. No sé si usted lo sabe, pero ha ganado 33 partidos consecutivos en Melbourne Park. Ahora, usted comparte este récord con Mónica Seles. Ella lo hizo en los años 90. ¿Qué representa este récord para usted? Debe ser especial compartirlo con ella. Estaba muy cercano a su entrenador de infancia. Es de gran importancia. No era consciente de que compartía este logro, este récord, con ella. Esto lo hace aún más especial para mí porque aprecio mucho a Mónica. Cuando crecía en Serbia, solía pensar a menudo en Mónica. Esto era porque Jelena Genčić, a quien considero mi madre en el tenis, trabajó con Mónica cuando ella era joven. Jelena Genčić falleció en 2012. A menudo escuchaba hablar de Mónica, sobre sus hábitos alimenticios, sus patrones de sueño y sus métodos de entrenamiento. Ella fue un modelo a seguir para mí durante mi infancia. La admiraba enormemente. Cuando finalmente tuve la oportunidad de conocerla por primera vez, estaba muy nervioso. Habla nuestro idioma porque nació en Serbia, pero ha pasado la mayor parte de su vida en Estados Unidos, como lo hace ahora. Sí, estoy al tanto de que ella ha tenido una carrera destacada, especialmente sus actuaciones en Australia fueron impresionantes. Todos nos preguntamos hasta dónde podría haber llegado si no hubiera vivido lo que vivió. Solo tengo cosas positivas que decir sobre Mónica, así que me complace que compartamos este récord. Respecto a su racha de 33 victorias seguidas, ¿qué es lo que tiene jugar en Melbourne que le permite darlo todo y ganar partidos de manera tan constante? Bueno, si existe algún torneo en el que vaya a poner un esfuerzo extra, es el Grand Slam, ¿correcto? Especialmente aquí, soy consciente de la racha de victorias que poseo y del número de partidos que he ganado en mi carrera en el Rod Laver Arena. Así que no deseo perder esa oportunidad. A medida que la racha de victorias persiste, la confianza se fortalece, las expectativas se incrementan
y existe una mayor disposición para realizar un esfuerzo adicional. Sí, disfruto mucho jugando en esta pista. La pista ha sido una parte significativa de mi carrera. Se está debatiendo sobre la posibilidad de fusionar Association of Tennis Professionals y Women's Tennis Association. ¿Cree que esto puede funcionar? Si es posible, ¿por qué ha llevado tanto tiempo? No estoy seguro de si se trata de una fusión completa o simplemente de una colaboración o acuerdo comercial entre los dos tours. Creo que es algo razonable. Quiero decir, si estamos organizando muchos eventos juntos en el tour, deberíamos intentar colaborar más y aumentar el valor general del tenis. No obstante, en lo que respecta a una fusión total, no estoy seguro de que eso funcionaría. Todavía existen muchas diferencias en las normas y en la manera en que se organizan los tours. Pero desde un punto de vista de negocios, ¿por qué no? Ya no formo parte del consejo, por lo tanto no poseo ninguna información privilegiada para compartir con usted. Esperemos a ver qué sucede.